Hola amigos, soy Sara. Gracias por estar ahí viendo este vídeo y por compartir conmigo el amor por los animales. Hoy quiero hablar de plantas asesinas para que podamos reconocerlas y así proteger a nuestros mejores e inseparables amigos. El primero de todos, el más peligroso, es el árbol de la muerte, el árbol manzanilla o el árbol de la manzana enana. Este árbol se encuentra entre Mesoamérica, Florida y Colombia. Se suelen encontrar en las costas. No hay ningún problema porque suele haber un cartel indicando su peligro, pero aún así tenemos que estar alerta, porque si nuestros animales se comieran uno de estos frutos podría ser letal. Mismamente, el simple roce con la piel al árbol, ya esto provocaría ampollas y demás. No te podrías refugiar, evidentemente, de la lluvia, y quemarlo sería, pues, provocarte ceguera temporal. Lo mejor es que si ves estos frutos, tipo, como el nombre indica, una manzana enana, hay que alejarse. El siguiente, el tejo, o árbol de la vida y de la muerte. Este se encuentra en el norte de España. Lo suelen usar cerca de templos por su longevidad. Templos, cementerios, parques y jardines. Puede llegar a medir hasta 20 metros. Este árbol es tóxico completamente. Si un niño o animal come las bayas, puede llegar a morir. Los primeros síntomas son vómitos. Lo único no venenoso de este árbol son sus frutos, que no es un fruto realmente, se llama arilo y es rojo muy llamativo para que así los animales, las aves, transporten su semilla. El siguiente, Ricinus o higuera del diablo. Esta se encuentra en países cálidos. Lo podemos tener o lo podemos ver en jardines por su gama de colores, que puede llegar a tener la hoja desde negro hasta un rojo oscuro. Sus hojas son similares a las de la marihuana y sus frutos son una bola como de pinchitos y un rojo muy llamativo. De este arbusto, lo realmente tóxico y venenoso son las semillas. Hay que tener mucho cuidado porque al ser una planta muy típica en jardines, si tu mascota ingiere por error buena cantidad de estas semillas, puede llegar a morir en cuestión de 2 días aproximadamente. De esta semilla es muy conocida por el aceite de ricino y porque hacen con ella también pinturas y barnices. Es muy común. Cuidado. El siguiente, el Dieffenbachia o Dieffenbachia. Este es muy característico por sus grandes hojas y hay un montón de clases. Es venenoso entero. Ahora quiero hablar de la hiedra venenosa o hiedra helix. Esta se encuentra en América, pero te la puedes encontrar rara vez en Europa. Es una hiedra que puede tener forma de arbusto también. Tiene muchas formas, pero la más reconocida es que se juntan 3 hojas, son de 3 en 3 y son de hoja perenne, lo cual puede perder la hoja y solo quedar visible unos hilillos. Entonces es fácil que te roces con ella.
un roce con esa planta te puede provocar ampollas. Pero si un animal ingiere las bayas, ahí puede tener un serio problema, puede tener vómitos y diarrea. Ahora nos vamos con las flores, muy bellas pero muy peligrosas. La más peligrosa de Europa es acónito. Acónito, casco del diablo o matalobos. Esta se encuentra en zonas muy montañosas como los Pirineos. Es una flor muy bella, morada, y suelen haber muchas juntas en la misma rama. Bueno, pues esta flor, solo con tocarla, te puede provocar anestesia local e incluso en otras partes del cuerpo. Es muy venenosa. Te puede llegar a matar en media hora y no hay antídoto. Ahora voy a hablar de la flor cicuta, la más venenosa de la zona ibérica. Esta se encuentra entre Europa y el norte de África. Es una flor blanca compuesta con muchas florecitas juntas. Y de aquí lo venenoso es su fruto verde. La flor es reconocible porque tiene una ligera manchita rojiza en el tallo. La adelfa o rosa laurel. Esta es muy típica en el Mediterráneo. Es venenosa toda ella. Se reconoce porque tiene una flor muy bonita, puede ser rosa o diferentes colores. Puede haberla blanca. Su hoja, como el nombre indica, es parecido al del laurel, pero más finita, fina y alargada. Esta es un árbol pequeño y en ella hay una historia muy interesante de la invasión de los franceses de 1808, cuando los franceses se disponían a ir hacia Sevilla, hicieron un campamento. Entonces los lugareños se ofrecieron para hacerles un festín. Entonces los hombres se fueron en busca de carne, se fueron a cazar, y las mujeres se fueron a buscar plantas, y entre esas plantas esta que estamos hablando. Entonces hicieron el festín para ellos y les dijeron que solo era para los valientes soldados. Entonces prepararon todo aquello y entre las brasas pusieron esta planta. Los soldados se comieron todo y al día siguiente se encontraron con medio batallón muerto y otro medio intoxicados. Entonces, a partir de ahí, llamaron a esta planta la planta que mata más que un ejército. El siguiente, la belladona. Es un arbusto con una flor maravillosa. Se suelen encontrar en jardines entre Europa y África. De ahí lo venenoso son sus frutos negros, pero se tendría que comer para la muerte de 10 a 20 frutos. Vamos a hablar de la planta hortensia. Es una de las más bellas que habitan en un montón de jardines. Y esta flor es mixta, son un montón de florecitas que hacen una pelotita de flor. Las hay en un montón de colores. Es
maravillosa. Si un animal llega a mordisquear, puede provocar vómitos, diarrea. No suelen llegar a más los animales porque tiene un sabor amargo. Pero en caso de que un animal coma mucha cantidad de esta planta, puede provocar la muerte, porque tiene una molécula similar a la del cianuro. Y por último, Lilium o azucena. Es de las plantas más bellas, de un montón de colores y grande. Esta es curiosamente solo venenosa para gatos, así que simplemente mantenerla lejos del alcance de los gatos. Y esto es todo. Si os ha gustado, podéis dejarme un like o un comentario. Me encantará conocer vuestras opiniones. Hasta luego.